Un debate que integre a la multiplicidad de los actores sociales. Quiere decir que no es un problema tecnocrático que se pueda resolver con 4 especialistas en una especie de contabilidad de los fenómenos educativos, sino que tenemos que intervenir todos para saber cuándo una educación es de calidad. Les quisiera decir además que la calidad de la educación recibida por alguien en las aulas a veces termina manifestándose 10, 15, 50 años después del proceso educativo. No nos damos cuenta de que muchas veces, de maneras no deliberadas, el educador siembra unas semillitas que fructifican muchos años después. Y si esas semillitas en su momento tienen la calidad profesional, desde luego, y humana que nosotros esperamos de todo educador, evidentemente esa fructificación, aunque sea tardía, es siempre la ratificación de que la escuela pública, la educación pública, la secundaria pública puede contribuir a la formación, a la construcción y autoconstrucción de las personas que deseamos como ciudadanos de este país. Gracias. Luego del relato de María Teresa, donde el GRE hizo una propuesta de corte metodológico, y luego de la elaboración de un documento de carácter eminentemente teórico que acaba de expresar Miguel, el grupo de reflexión creó necesario pasar de una reflexión teórica general al análisis de situaciones concretas en particular y a la actualidad, por lo cual quizá las palabras que siguen van a ser las más controvertidas aquí, porque son la expresión de un encuentro que el grupo realizó el 11 de junio, un encuentro abierto al cual asistieron unos 40 invitados, toda gente vinculada a la educación, con un gran compromiso con la educación pública. En esa jornada, luego de un debate, se acordó formar 3 talleres con los siguientes títulos: el contexto de la educación en el taller A, políticas e instituciones educativas era el taller B, y las prácticas educativas y los agentes educadores era el taller C. Varios de los talleres trataron a veces la misma temática. Yo elegí simplemente 5 de esos temas para tratar de comentar con ustedes. Obviamente están todos en la publicación, pero lo que intentamos compartir son los siguientes. Uno, el concepto de autonomía, pero bajado a lo que está sucediendo hoy en Uruguay. 2, el ataque a la educación pública y a los educadores en particular. 3, educación y distribución de la riqueza. 4, educación, pobreza y políticas asistenciales. Y 5, acuerdos nacionales en educación y participación. Bien, con respecto a la autonomía, Miguel ya se ha referido. Teóricamente seremos breves, pero la autonomía es una característica distintiva de nuestro país que la caracteriza prácticamente en el mundo entero, donde la educación está en general conformada bajo la égida de un Ministerio de Educación. No sucede eso en Uruguay con los entes autónomos, que por otra parte ese modo de organizar
el sistema está ratificado en la Constitución de la República, entre ellos en el artículo 202 y otros, ¿verdad? Ya desde las épocas fundacionales de nuestro sistema educativo, en el siglo XIX, Varela alertaba que de supeditarse la educación al poder político partidario, la educación del pueblo seguirá el vaivén de las convulsiones políticas y tendrá una asistencia intermitente, débil y enfermiza. No obstante, se constata en la actualidad y en la actual conducción del sistema educativo directivas ajenas a los entes autónomos. Están apareciendo directivas en el sistema educativo ajenas a los entes autónomos. Esto puede ser peligroso porque en general los políticos tienen una visión instrumental de la educación. Digamos que sus propuestas, no en su totalidad, pero en general, tienden a formar y a concebir la educación desde un punto de vista práctico que vaya a la formación de fuerza de trabajo, es decir, fuerza de trabajo volcada al mercado. Por otra parte, están incidiendo en la opinión pública uruguaya algunas opiniones de organismos internacionales y, por ejemplo, fíjense el BID, la definición de educación que nos da. El BID nos dice que la educación es una maravillosa ventana de oportunidades para insertarse eficazmente en el mercado y en el competitivo mundo actual. Que quien no tenga las competencias adecuadas no tendrá cabida en el tren de la modernidad. Estas son expresiones del Banco Interamericano de Desarrollo metido al educador. Nosotros, como grupo de reflexión, nos oponemos de plano a esta concepción de la educación. Por el contrario, tenemos la convicción que la educación, sobre todo en los primeros niveles, debe constituirse en una formación integral de los individuos. La educación debe formar personas con la suficiente autonomía, con la suficiente capacidad crítica que le permita convertirse en sujetos históricos capaces de cuestionar la realidad en que vivimos, de transformar la realidad en que vivimos, de avanzar hacia sociedades más justas y solidarias. El sistema educativo no puede estar cimentado bajo la idea de competencias entre alumnos, competencias entre docentes, competencias entre centros educativos, competencias entre países, como alertaba Miguel. Eso no puede ser la idea que rija al sistema educativo. No podemos seguir reproduciendo los axiomas de una sociedad capitalista que hace del dinero su principal valor. La escuela, por el contrario, tiene que moverse en otros planos, en planos contrahegemónicos, en planos en que el ser humano sea el centro de la educación. La educación es un derecho humano y no un bien de intercambio comercial. Me referiré en primera instancia a los grandes medios de comunicación, no a los medios de comunicación locales, a esos que intentan contribuir al desarrollo local y al desarrollo del país, ni tampoco a algunos medios de comunicación, por ejemplo, la televisión nacional. Me referiré a los grandes más media que dominan la opinión pública en Uruguay. Esos medios de comunicación son parte de los elementos dominantes de una superestructura de la sociedad. Ellos nos transmiten información que incide fuertemente en las opiniones, en las aspiraciones y en las percepciones que tiene la sociedad en su conjunto. Dentro
de esas opiniones que intentan manejar, hay un ataque sostenido en contra de la educación pública en múltiples planos. Sobre todo aumentando algunas noticias y ignorando o disminuyendo otras. Y pongo algunos ejemplos. Durante la administración pasada, la ANEP tuvo logros significativos que no merecieron ningún destaque en estos medios de comunicación. Por ejemplo, los maestros comunitarios, con esas maestras que recorren los barrios de contextos críticos, hablando con los vecinos. Por ejemplo, la educación sexual en un país en que el embarazo adolescente es uno de los grandes problemas que tenemos. La historia de la enseñanza reciente, Julio Castro nos interpela en ese sentido. Y otros grandes logros, por ejemplo, los cursos en coordinación entre la UTU y la universidad, como son los tecnólogos, el tecnólogo agroenergético en Bella Unión, el tecnólogo de madera en Rivera, que se estuvo inaugurando, el tecnólogo cárnico aquí, y otros cursos de tecnólogos. La eliminación de las actas represivas que regulaban el comportamiento estudiantil, que generaban una conflictividad espectacular en el sistema educativo, el diálogo con los sindicatos, particularmente en el quinquenio pasado se logró un clima de diálogo, de negociación colectiva, y tantos otros avances que pasaron ignorados. Sin embargo, ¿qué son noticias los grandes medios de comunicación? Son noticias los problemas de infraestructura, que es verdad, los tenemos, la ANEP lo tiene con 3.000 centros educativos y algunos de ellos con más de 100 años reconstruidos. Algunos problemas de violencia que se generaban en las puertas de los liceos, eso sí, duraban semanas en los titulares de los diarios. Aunque qué paradoja, ¿no? Cuando hace pocos días algunos estudiantes de secundaria destrozaron su centro educativo, agredieron a las autoridades y a sus docentes, algunos estaban alcoholizados. Esa noticia no duró más de un par de horas, claro, eran alumnos de un colegio privado y estábamos en época de inscripción. Entonces, esa dualidad de criterio de manejarse de la opinión pública genera un estado de percepción en la sociedad en su conjunto adverso a la misma. Pero se ha destacado en los últimos tiempos y en especial el ataque a los docentes. Los docentes son quienes han sostenido en este país con dignidad a la educación pública durante diferentes periodos. Hay un ataque sistemático a los docentes, algunos que son irrisorios por la ingenuidad de los ataques. A un mes de haber asumido los consejeros electos, algunos políticos de oficio estaban culpando a los consejeros electos por el estado de la educación pública. Es un argumento ingenuo, pero en general los tildan. El descalificativo preferido es de tratar a los docentes de corporativistas, ¿no? Y asimilar al docente a la imagen del funcionario público en su peor semblanza, ¿no? Ese funcionario público, ese docente que no le gusta trabajar, que no quiere trabajar, que falta, que no tiene interés por sus alumnos, que le interesa solamente el tema salarial, que dicho sea de paso no es tan maravilloso como se dice. Entonces, visto esta situación, como los docentes son ineptos y ni siquiera pueden dar clase, menos pueden diseñar políticas educativas. Como tal, hay que sustituirlos en esa función. ¿Quiénes van a pasar a sustituirlos? Y bien, los políticos de oficio y algunos técnicos. Si son especialistas internacionales, mejores. Diríamos nosotros algunos tecnócratas. Fíjense en lo que dice en su obra Educación y Poder Michael Apple. Dice: la descalificación va acompañada de algo más. Nos referimos a los docentes.
lo que debería llamarse recalificación. Mientras que un grupo es descalificado, otro grupo, separado en el tiempo y en el espacio, es recalificado. En cualquier caso, una institución concreta, la escuela, proporciona un microcosmos excepcional para ver esta clase de mecanismos. Es ingenuo pensar que la educación por sí misma puede revertir la pobreza. Eso es algo que se ha instaurado, pero es imposible que la educación por sí sola pueda revertir la pobreza. Sabemos que la pobreza y la riqueza, que la extrema pobreza y la extrema riqueza están ligadas en una relación de contrarios muy fuertemente, es decir, en una relación dialéctica. Voy a citar acá a un connotado educador uruguayo que en el viaje de vuelta a Montevideo me va a rezongar por hacer esto porque él no lo sabe, pero dice Miguel Soler en su libro Lecciones de un maestro. No me va a rezongar. Diversos organismos están empeñados en la lucha contra la pobreza. No conozco ninguno que se haya propuesto la lucha contra la extrema riqueza. Está bien. Está en la página 314 del libro Lecciones de un maestro. En un estudio reciente, el Instituto Cuesta de Duarte considera que pese al crecimiento económico, en Uruguay, ¿verdad?, se ha avanzado poco en la redistribución de la riqueza. Si distribuimos la sociedad en quintiles, podemos decir que el quintil más rico, el 20% más rico de la sociedad, se apropia del 47,7% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre de la sociedad uruguaya del 5,7% del ingreso nacional. Acá, si se me perdona la deformación personal, hay una relación de 8-1, más precisamente de 8,37-1. Ahora, fíjense en qué pasa en la educación. Mientras que en el quintil de mayores ingresos, los jóvenes provenientes de ese quintil, el 70% termina el bachillerato, ¿verdad? 7 de cada 10 terminan el bachillerato, es decir, la educación media superior. Mientras que en el quintil más pobre, apenas el 7,8% alcanza esa meta. El 7,8% del quintil más pobre puede terminar el bachillerato. Dicho en otras palabras, un joven nacido en el estrato de mayor riqueza, del quintil de mayor riqueza, tiene una posibilidad 9 veces mayor de terminar el bachillerato que uno nacido en un contexto socioeconómico pobre. Fíjense cómo la distribución de la riqueza se traslada casi linealmente a la distribución de los saberes. Por esta razón, es difícil, no es imposible, pero es difícil democratizar la educación si no damos pasos avanzando en la democratización de la distribución de la riqueza. Estas cosas no nos lo dice PISA, pero sería interesante que estuvieran ahí. Por otra parte, no se puede, como dije al inicio, no se puede pedir al sistema educativo que revierta las consecuencias más duras del sistema capitalista. Bien, con respecto a educación, pobreza y políticas asistenciales, el maestro ya ha nombrado, se ha referido a este tema. Queremos darle de repente otro giro, pero hoy encontramos que niños y jóvenes provenientes de estratos socioeconómicos difíciles, pobres, ingresan al sistema educativo con un bagaje cultural, con costumbres, con hábitos, con conductas muy diferentes a quienes no pertenecen a contextos digamos, de no pobreza.
Queremos citar aquí el pensamiento de Julio Castro. En el año 45, 2 años después que Miguel anduviera por Tacuarembó, el maestro Julio Castro, junto a una veintena de estudiantes de magisterio y estudiantes de medicina, inicia una de las misiones sociopedagógicas que no le es ajena a Tacuarembó, en Caraguatá. En uno de sus artículos publicados en Marcha, Julio Castro decía: los misioneros, refiriéndose a los estudiantes, se encontraron frente a una realidad que se expresaba por sí sola con irrebatible elocuencia. Aprendieron allí, de golpe, pero eficazmente, las contradicciones de nuestro mundo económico, entre vacas y sin carne, entre ovejas y muriendo de frío, en el campo y sin agua, con la escuela próxima y no pudiendo ir a ella por falta de ropa. Aprendieron también que la escuela debe hacer otras cosas antes que enseñar a leer y escribir. Julio Castro visualizaba en su pensamiento que la falta de aprendizaje no es solamente una cuestión pedagógica, una cuestión de inteligencia, una cuestión meramente educativa, sino que fundamentalmente se trataba de una cuestión social, de una consecuencia económica, de una consecuencia política. En ese sentido, nosotros desde CRE y volviendo al presente, decimos que son necesarias políticas públicas que actúen en forma sinérgica con la educación y que se ocupen de crear condiciones aptas para que estos muchachos tengan condiciones justamente de poder estudiar en el sistema. Hay que generar las condiciones mediante el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el Instituto de Alimentación, de modo que los docentes puedan desempeñar cabalmente su función, que es la de educar, y que estos organismos se ocupen, entre otras cosas, de atender casi la cuarta parte de los niños y jóvenes que ingresan al sistema educativo uruguayo están en situación de pobreza. Ahí hay que atender situaciones de salud, situaciones de vestimenta, situaciones de vivienda, situaciones de nutrición, situaciones de cultura. Creemos que el Uruguay está dando pasos positivos en ese sentido. La coordinación con el MIDES y otros va positivamente en ese sentido. Bien. Para terminar, queremos referirnos a la participación y a los acuerdos nacionales en educación, un término que por estos días está en la tapa de todos los diarios. Y quizás acá me desprenda un poquito de algunas de las apreciaciones de CRE, pero no demasiado. Creemos que los acuerdos nacionales de educación no son de ninguna manera un acuerdo entre cúpulas partidarias. Eso no puede constituir un acuerdo nacional en educación. Por el contrario, sí creemos en la participación activa de todos los sectores de las comunidades educativas. En el 2006, en Uruguay, ocurrió un punto de inflexión, un punto de acumulación histórica, cuando se desarrolló el debate educativo. 713 asambleas territoriales se dieron en todo el país, un hecho inédito, pero también hubo asambleas departamentales, asambleas zonales, hubo foros electrónicos, hubo casi 500 documentos presentados que la comisión organizadora del debate educativo, junto con la comisión técnica, trató de sintetizar en su informe final. Y hubo una participación activa de la sociedad en ese sentido. Queremos decir que el debate educativo constituyó un gran experimento social que implicó analizar nuestra educación desde diferentes ángulos, desde sus prácticas,
desde sus contradicciones sociales, sus contradicciones económicas, sus contradicciones políticas y las tensiones que se generaban entre los docentes, entre los referentes familiares, entre la sociedad en general, entre los estudiantes y entre todo aquel que quiso acercarse a debatir sobre el tema. En suma, se trató de un proceso sistemático de transformación social. Objetivos concretos que delineó la CODE y en la perspectiva de construcción de un proyecto histórico que por su trascendencia, y que, voy a repetir, trascendió lo meramente educativo, pero sí construyó un proyecto histórico que esperemos que no haya quedado trunco. La actual ley de educación recoge la instancia del debate educativo que esperamos que se repita. Por dicha razón, cuando hablamos de acuerdos nacionales, no estamos hablando de acuerdos entre cúpulas partidarias. Para finalizar, decimos que los procesos de cambio que se asienten sobre prácticas colectivas de democracia y participación son las más perdurables, las que desarrollan más profundas raíces en las comunidades educativas y las más aptas para proyectarse hacia el futuro. Gracias. Pero muy claro y completo que hizo Miguel, y el aterrizaje en algunos temas de actualidad. Sabemos que hay una especie de provocación lanzada por parte de quienes nos acompañan hoy en el panel, y como todos lo dijeron y como lo demuestra la propia publicación, no se trata de una verdad revelada, se trata de un aporte que admite otros aportes y que en esto es coherente con la concepción de democracia y participación que se explicita en el mismo texto, pero también siendo conscientes de que no podemos crear una asamblea, pero hay una inquietud también de los panelistas de escuchar algunos planteos y algunas preguntas. Abriríamos un momento para poder intercambiar. En principio sería interesante, supongo, las dudas, los planteos que quisiéramos hacerle a los tres panelistas. Entonces invitaríamos a los presentes, no sé si hay micrófono inalámbrico, pero por lo menos preguntas que puedan responder, mejor dicho, nuestros invitados en el día de hoy. esa población adolescente, lo que ustedes hablaban de las adolescentes embarazadas, es un tema social que queremos aprender. Muchas gracias. Bien, sobre esta parte, como ustedes comprenden, de nuestro propio grupo al problema que se plantee. Sin embargo, yo pienso que